Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la parte de gases. Estábamos haciendo mezcla gaseosa. Tenemos el problema 1 del día de hoy. Dice, un recipiente de 10 litros contiene una mezcla de O2 y N2 a 25 grados centígrados, dice, ¿no? Estamos hablando de nitrógeno, de oxígeno y de nitrógeno gaseoso. Obviamente, porque estamos haciendo gases. ¿Ya? La presión total es de 2,5 atmósferas, dice. Si la fracción molar del oxígeno es 0,30, calcular, inciso A, calcular la presión parcial de O2 y del N2. B, cuántos moles de O2 hay en el recipiente. C, cuántos gramos de N2 hay. Eso es, ¿no? Entonces vamos a comenzar anotando los datos en un recipiente de 10 litros. Como habíamos mencionado en clases anteriores, no se olviden que podemos hacer un esquemita que no es tan importante, pero digamos, este es mi recipiente. En este ejercicio tenemos una mezcla de O2 y de N2. Entonces aquí está el O2 y el N2, ¿no? Ahí están los dos gases dentro del recipiente. Solamente hay esos dos gases, nada más, ¿no? Entonces el volumen del recipiente es de 10 litros. Por lo tanto, el volumen individual de cada gas también es de 10 litros. Eso habíamos mencionado en todas las clases que habíamos visto, ¿no? Incluso en las primeras clases. ¿Ya? Entonces, el volumen de oxígeno es 10 litros, todo el volumen del todo el recipiente. El volumen de nitrógeno también es 10 litros. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Qué más? Contiene una mezcla de O2 y N2 a 25 grados centígrados, ¿no? La temperatura nos están dando de 25, T es igual a 25 grados centígrados, ¿no? La presión total es de 2,5 atmósferas. Hemos hablado de la presión total también, ¿no? Hemos hablado de la presión total, P sub T es de 2,5 atmósferas. Estamos hablando de que la presión total del gas, de la mezcla gaseosa dentro del recipiente es 2,5. Por la ley de Dalton de las presiones parciales, quiere decir que la presión de oxígeno más la presión de nitrógeno, sumamos las dos presiones individuales, eso nos tiene que dar 2,5 atmósferas, según la ley de Dalton, no se olviden, tenemos eso en nuestro avance, ¿no? Entonces, un ejemplo, la presión de oxígeno, 1 atmósfera, y la presión de nitrógeno, 1,5. 1 más 1,5, eso nos da la presión total de la mezcla dentro del recipiente, 2,5. Ya más o menos así debería ser. Del oxígeno, 1 atmósfera, y del nitrógeno, 1,5, se suman y eso nos da la presión total 2,5, que era el dato, ¿no? La presión total, 2,5 atmósferas. No pasa lo mismo con el volumen, ¿no? Repito, hablando del volumen, el recipiente es de 10 litros, por lo tanto, el volumen de oxígeno dentro de este recipiente es de 10 litros. El volumen de nitrógeno aquí adentro es de 10 litros también. Eso es muy diferente a lo de las presiones. Ojo con eso, ¿no? A tomar en cuenta porque son conceptos que muchos se pueden llegar a equivocar. Ya está eso. Si la fracción molar de O2 es 0,30, nos están dando la fracción molar. Hemos dicho que la fracción molar se lo simboliza con la letra X, ¿no? Con la letra X es de 0,30 o también 0,3 por si acaso. Es lo mismo 0,30 que 0,3 por si acaso, chicos, si es que alguien no se ubicaba en esa parte. Es lo mismo 0,3 o 0,30. Así que ya depende de usted si le pone 0,30, que es lo mismo que 0,3. ¿Ya? Entonces, esa es la fracción molar de oxígeno, X, ¿no? La fracción molar de oxígeno. Ya está. Y nos piden calcular la presión parcial de oxígeno. Yo voy a anotar aquí, inciso A, nos están pidiendo presión parcial de oxígeno. Tómale esto, presión. Ahora sí, presión parcial de oxígeno. Esto es lo que nos pide, ¿no? ¿Cuánta es la presión individual del oxígeno? Obviamente tiene que ser menos a 2,5, ¿no? Como les decía hace rato, una atmósfera tal vez, o un poco más, un poco menos, por ahí, ¿ya? Presión parcial de oxígeno y del nitrógeno, ahí está, ¿no? Aparte, nos están pidiendo la presión parcial del nitrógeno también. ¿Ya? Las dos presiones. La cuestión es que cuando calculemos las dos presiones, van a sumar las dos presiones y van a ver que les va a salir 2,5 atmósferas, ¿no? Esa es una prueba de que estamos haciendo bien el ejercicio. ¿Ya? Inciso B, ¿cuántos moles de oxígeno hay en el recipiente? Inciso B, moles de oxígeno nos están pidiendo, moles, o sea, número de moles del oxígeno, de O2.
Ahí está, número de moles de oxígeno. Eso nos piden en el inciso B. Y en el inciso C, gramos de nitrógeno, ¿no? ¿Cuántos gramos de nitrógeno hay? Inciso C, gramos de nitrógeno. Al pedirme gramos, me están pidiendo la masa de nitrógeno. Ahí está, masa de nitrógeno me piden en el inciso C. Ahí están los tres incisos. Ya están. Esos serían los datos, ¿no? Esos serían los datos. Datos. Vamos a ponerle ahí datos. Y ahora lo que nos faltaría ya nomás es la resolución del problema. Cualquier consulta que tengan, me dicen nomás. Ahí está. Bien, entonces como no hay dudas, vamos a iniciar la resolución. No se olviden, el volumen total del recipiente es de 10 litros, la temperatura es 25 grados centígrados, la presión total 2,5 atmósferas, fracción molar de oxígeno 0,3. Entonces podemos comenzar con lo de la temperatura, no se olviden, nos han dado en grados centígrados. Si nosotros queremos trabajar correctamente, tenemos que transformar eso a Kelvin, sumándole 273, ¿no? Entonces 273 más 25 sería 298 si no estoy mal, pero ya se convertiría en Kelvin, ¿no? 295, 98. Sí, esa es la temperatura en Kelvin. Ya, vamos a comenzar entonces con la resolución. La temperatura en Kelvin es 298. ¿Ya? Entonces, yo me fijo y vuelvo a repetir, tengo volumen total de la mezcla gaseosa, porque no se olviden, al darme 10 litros como volumen del recipiente, ¿no? Un recipiente de 10 litros contiene la mezcla de oxígeno y nitrógeno. Entonces, el volumen del recipiente es 10 litros. Eso quiere decir que el volumen de oxígeno es 10 litros, el volumen de nitrógeno también es 10 litros. Y el volumen total de la mezcla gaseosa también es 10 litros. No cambia ese volumen, ¿no? Porque son gases. No se olviden eso, por favor, chicos. Entonces, el volumen total de la mezcla gaseosa es de 10 litros. La temperatura es 25 grados centígrados o 298 Kelvin, dos datos, y la presión total 2,5 atmósferas. Tres datos tenemos ahí de la mezcla, ¿no? Con esos tres datos tranquilamente nosotros podemos calcular el número de moles de nuestra mezcla gaseosa, chicos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Usando ecuación de estado, algo que ya hemos visto en clases anteriores. Vamos a decir ecuación de estado. Ecuación de estado. ¿Ya? Usando la ecuación de estado vamos a calcular nosotros el número de moles de la mezcla gaseosa. Entonces, ¿qué decía nuestra ecuación de estado? Recordemos, decía que la presión total multiplicado por el volumen total era igual al número de moles totales multiplicado por la constante R por la temperatura total. Así era, ¿no? Obviamente el subíndice T, yo le estoy agregando este T de presión total y esta T de número de moles totales. Si alguien quiere, eso lo puede obviar, es presión por volumen igual a nRT. Presión por volumen es igual a número de moles por la constante R por la temperatura. Eso, ¿no? Yo le estoy poniendo los subíndices T porque estamos hablando de una presión total que tenemos, vale 2,5 atmósferas, número de moles totales que vamos a calcular en este momento. B a B, si alguien quiere ponerle B sub T, o sea, volumen total, lo puede hacer, ¿no? Yo solamente B le he puesto acá. Si quieren ponerle B sub T como volumen total, también lo pueden hacer, no hay problema. A donde no hay que ponerle el subíndice T es a la R, a la constante R, R nomás es, porque es la misma constante R para cualquier gas, para cualquier mezcla de gases, y la temperatura que va a ser la misma para todo el sistema, ¿no? En este caso, para todo lo que está dentro del recipiente. T nomás. ¿Ya? Ahí está. De ahí tenemos que despejar el número de moles. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar RT que están multiplicando y los voy a mandar al otro lado a dividir debajo de la presión total y del volumen. ¿Ya? Abajo a dividir RT. Entonces, ¿cómo quedaría mi despeje? Más o menos quedaría de la siguiente manera. A ver, les muestro aquí. Nos quedaría arriba presión total multiplicado por el volumen dividido entre R y T. Así nos quedaría, y eso es igual al número de moles totales. Así nos quedaría, ¿ya?
Eso es. ¿Qué tengo que hacer? Esto, esta es la clave, ¿no? Esto. Tengo que multiplicar presión total por el volumen, abajo R por T, ¿no? Eso tengo que hacer. Y con eso vamos a hallar el número de moles totales. Eso lo podemos hacer en el lado izquierdo aquí. Entonces, podemos hacer eso acá, ¿ya? Voy a copiar esto. A ver, vamos a ver si me sale. Voy a ponerle número de moles totales. Fíjense, lo único que estoy haciendo en este instante, estoy copiando, ¿no? Esto era lo que teníamos, ¿no? Lo que tenemos acá en la izquierda, ¿ya? Lo único que estoy haciendo, chicos, ojalá se entienda, es agarrar este número de moles totales y lo estoy anotando en el lado izquierdo, nada más, ¿ya? Nada más. O sea, estoy volteando mi ecuación de derecha a izquierda y de izquierda a derecha porque es más cómodo así. ¿Ya? Número de moles totales es presión total por volumen sobre RT. Eso es lo mismo que está acá, lo mismo. ¿Ya? Pero ahora voy a hacer los reemplazos. Voy a empezar reemplazando. Presión total, sabemos que es 2,5 atmósferas. Le ponemos 2,5 atmósferas. Eso lo vamos a multiplicar por el volumen, ¿no? El volumen B es de 10 litros, el volumen de toda la mezcla gaseosa es de 10 litros. ¿Ya? Abajo la constante R, lo más difícil para muchos, la constante R, ¿no? Tenemos los valores de la constante R, chicos, y vamos a usar el valor de constante R conocido como 0,082, cuyas unidades son atmósferas por litro sobre grado Kelvin sobre mol, ¿no? Sobre Kelvin y mol. Ahí está. Ese valor. ¿Por qué uso esa constante R? Tal vez alguien se pregunte, ¿por qué está usando esa constante R? Y es conocido, tenemos de dato eso, siempre. ¿Por qué uso esta constante R? Porque esta constante R tiene atmósferas. ¿Y por qué? Porque la presión total me han dado también en atmósferas. Eso uso entre esa constante R para que se cancele atmósferas con atmósferas. ¿Ya? Ese es el objetivo, que se cancele atmósferas con atmósferas. ¿Ya? Por eso uso esa constante R, no la otra que también es conocida. ¿Ya? Me falta multiplicar esto por la temperatura, ¿no? La temperatura es 25 grados centígrados o 398 Kelvin. Ahí está. Esos son los reemplazos. ¿Ya? Ahí están los reemplazos de eh, los reemplazos de todos los datos que tenemos. ¿Ya? Y ahora todo lo que sea igual cancelo. Atmósfera con atmósfera cancelo. Lo que sea igual cancelo. Litro con litro se van. Lo que sea igual cancelamos. Kelvin con Kelvin también se van. Y mol nomás me queda, ¿no? Mol, aquí está el mol nomás me queda. ¿Ya? Aplicando extremos y medios, ese mol va a subir arriba. ¿Ya? Va a subir arriba. Y el número de moles, número total de moles, me va a quedar obviamente en moles, ¿no? Entonces ahí está. Eso. Solamente nos faltaría llevar esto, todo eso a la calculadora y con eso obtenemos el número de moles totales, ¿no? Eso entonces a la calculadora. Tenemos que arriba multiplicar 2,5 por 10 y abajo tenemos que dividir 0,082 por 298. 2,5 por 10, abajo 0,082 por 298. Y eso a mí me da 1,023. 1,023 o 1,02 si quieren, ¿ya? Moles. Eso sería el número de moles, ¿ya? Si hay alguna duda, me dicen. Ese sería el número de moles totales en nuestra mezcla gaseosa, ¿ya? Entonces, hemos calculado el número de moles totales, ¿ya? En ninguna parte nos han pedido número de moles totales, pero estoy más que seguro que este resultado nos va a ayudar, ¿ya? A resolver el resto del ejercicio, así que es importante. Número de moles totales, ¿ya? Entonces, seguramente en minutos más vamos a necesitar ese dato, ¿ya? Ahí está. ¿Qué más? Tenemos ya el número de moles totales, no me han pedido. Lo que sí puedo usar ahora, me parece, es la fracción molar de oxígeno, 0,3, ¿no? Teniendo fracción molar de oxígeno y obviamente teniendo número de moles totales, puedo calcular el número de moles de oxígeno. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Entonces, voy a decir,
voy a decir hallando el número de moles de oxígeno. A ver, quisiera irme por, ya, quisiera irme en orden. Se puede ir por cualquier lado, pero vamos a tratar de hallar primero el inciso A, las presiones parciales de cada gas. Presión parcial de oxígeno, presión parcial de nitrógeno. Para eso yo ya tengo la fracción molar de oxígeno, tengo la presión total. Con esos dos datos puedo hallar la presión parcial del oxígeno, ¿ya? Y luego me voy a enfocar en este número de moles, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle inciso A. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la fracción molar de oxígeno, chicos, ¿no? Y no nos olvidemos que son solamente dos gases que conforman la mezcla gaseosa. Entonces, hemos hablado en las clases anteriores, ya hemos hablado, y voy a anotar acá, vamos a decir hallando la fracción molar, hallando la fracción molar de nitrógeno. ¿Ya? Vamos a hallar la fracción molar de nitrógeno. Aunque no me hayan pedido, me va a servir. ¿Ya? Hemos mencionado nosotros, voy a hacer nuevamente un acercamiento, chicos. Hemos mencionado que como en nuestra mezcla gaseosa tenemos oxígeno y nitrógeno, hemos dicho que la fracción molar del oxígeno más la fracción molar del nitrógeno, que son los dos gases que conforman la mezcla, siempre es igual a 1. Eso hemos dicho, ¿ya? Sumamos las fracciones molares de oxígeno y de nitrógeno y eso me da 1. Está en nuestro avance, ¿ya? Siempre la suma de fracciones molares totales de todos los gases que conforman la mezcla, siempre va a ser igual a 1, ¿ya? Y como nosotros tenemos la fracción molar de oxígeno, vale 0,30 o 0,3, ya está, estoy reemplazando más la fracción molar del nitrógeno que todavía no tenemos, siempre eso va a ser igual a 1. Ahí está, eso es. Ya es reemplazado en este instante la fracción molar de oxígeno, ¿no? Hemos dicho que la fracción molar de oxígeno es 0,3, está en los datos eso, ¿no? Entonces de aquí yo puedo despejar la fracción molar del nitrógeno. ¿Listo? Entonces este 0,3 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces de ahí vamos a obtener la fracción molar de nitrógeno. Es 1 menos 0,3. Ahí está. Entonces estamos 1 menos 0,3 y con eso ya tenemos la fracción molar del nitrógeno. Y eso es 0,7 o 0,70 si alguien quiere, ¿no? Entonces, es otro dato que nos va a ayudar a resolver el ejercicio más fácilmente. No nos han pedido, pero nos va a servir, ¿ya? Acabamos de hallar entonces la fracción molar del nitrógeno. ¿Ya? No se olviden esto, ¿no? La suma de fracciones molares de todos los componentes de la mezcla gaseosa siempre es igual a 1. 1. ¿Ya? Entonces, si el oxígeno era 0,3, del nitrógeno tiene que ser 0,7, porque al sumar 0,3 más 0,7 me da 1. ¿Ya? Ya tenemos la fracción molar de nitrógeno. Ahora sí nos vamos a enfocar en resolver los incisos. ¿Ya? En el inciso A, no se olviden, nos piden la presión de oxígeno. ¿Ya? Entonces voy a anotar yo aquí, inciso A. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hallar la presión de oxígeno? Incluso voy a anotar presiones parciales, debo poner. Presiones parciales. ¿Cómo vamos a hallar las presiones parciales? Usando la fórmula de la fracción molar, ¿no? La fórmula de la fracción molar decía que, por ejemplo, si yo quiero la fracción molar del oxígeno, esto era igual a, había varias formas, unos relacionando moles y otros relacionando presiones. Aquí me conviene usar presiones, presión parcial de oxígeno sobre presión total de la mezcla gaseosa, ¿no? Eso para el oxígeno. Como yo tengo de dato la fracción molar de oxígeno es 0,3 y tengo la presión total, que creo que era 2,5, puedo hallar la presión de oxígeno, ¿no? Tranquilamente. Entonces, vamos a calcular esa presión de oxígeno, pero haciendo un despeje, ¿no? Esta presión total que está dividiendo la vamos a tener que pasar al otro lado a multiplicar, ¿no? Eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces, la presión total que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar por la fracción molar del oxígeno. Y eso es igual a la presión parcial del oxígeno. Ahí está. Multiplicamos entonces presión total por fracción molar de oxígeno.
Eso lo vamos a hacer acá. ¿Ya? De la misma manera, fíjense lo que voy a hacer, chicos. Hace ratito ya lo habíamos hecho. Así, aquí lo estoy colocando. Y voy a cambiar, voy a voltear la ecuación. Lo que está en la izquierda a la derecha, lo que está en la derecha a la izquierda, sin cambiar signos, sin cambiar absolutamente nada. Vamos a hacer eso. Así. Ahí está. Sin cambiar signos ni nada. Presión de oxígeno es presión total por fracción molar. Vamos a empezar con la presión total. Si es que no me mal nos recuerdo, aquí está, ¿no? 2,5 atmósferas. Está bien. Vamos a reemplazar entonces. Presión total es 2,5 atmósferas. Multiplicado por la fracción molar del oxígeno. Y la fracción molar del oxígeno es 0,3. Eso, ¿no? Eso lo llevamos a la calculadora. Presión total es 2,5 atmósferas por fracción molar de oxígeno 0,3. ¿No? Eso lo llevamos a la calculadora y vamos a obtener la presión de oxígeno. 0,75 me da, ¿ya? 0,75 atmósferas, a menos que me haya equivocado, ¿no? Ahí está. Con eso por fin hemos calculado algo de lo que nos estaban pidiendo, ¿no? La presión parcial del oxígeno. Ahí está 0,75 atmósferas. Y si yo quiero hallar la presión parcial del nitrógeno, con la misma fórmula podemos trabajar, ¿ya? Ya está del oxígeno, ahora del nitrógeno. De la misma manera, fíjense la fórmula que está acá, voy a copiar. Esta fórmula dice que la fracción molar de oxígeno es presión parcial de oxígeno sobre presión total. ¿Qué cambios voy a hacer? Fracción molar de nitrógeno es igual a la presión parcial de nitrógeno sobre presión total. Eso nomás. ¿Ya? Ahí está la fracción molar, pero para el nitrógeno ya. De la misma manera, nosotros tenemos fracción molar de nitrógeno, tenemos presión total, entonces despejamos la presión parcial del nitrógeno. ¿Cómo hacemos eso? La presión total que estaba dividiendo la pasamos al otro lado a multiplicar. Presión total por fracción molar del nitrógeno. Eso es igual a la presión del nitrógeno. Ahí está. Lo mismo que hemos hecho con el oxígeno. ¿Ya? Entonces, ahí está. De la misma manera, entonces, vamos a reemplazar. Tenemos la presión total y la fracción molar. Entonces, voy a anotar yo acá, dándolo la vuelta, presión parcial de nitrógeno es igual a la presión total, que es 2,5 atmósferas, multiplicado por la fracción molar del nitrógeno, que es 0,7. ¿No? Ahí está, 2,5 por 0,7. 1,75 me da, ¿ya? Ya tenemos la presión parcial del nitrógeno. 1,7, 1,75 creo que era, 1,75. Sí, 1,75 atmósferas. Hemos resuelto entonces hasta ahí el inciso A. Nos pedían las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno. Ya está. Cualquier duda, me dicen. Ya está el inciso A. Faltaría solamente el B y el C, que son más fáciles ya. Ahora, chicos, ¿cómo vamos a saber si estas dos presiones parciales que hemos calculado están bien? Obviamente, usamos la ley de Dalton de las presiones parciales. La presión de oxígeno más la presión de nitrógeno tiene que ser igual a la presión total. Y si ustedes suman en sus calculadoras 0,75 más 1,75, tiene que darles 2,5 y les da, ¿no ve? 2,5, no se olviden, es la presión total de la mezcla gaseosa. En sale. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo hasta el momento está bien. Continuamos. Vamos a hallar ahora el inciso B, número de moles de oxígeno. ¿Ya? Vamos a resolver ahora el inciso B, donde nos pedían moles de oxígeno. Vamos a decir moles de oxígeno.
moles de oxígeno. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar para calcular moles de oxígeno, chicos? La misma fórmula que está acá, de fracciones molares, ¿no? Fíjense, voy a copiar, lo estoy colocando acá. Dice, voy a hacer un acercamiento. Dice que la fracción molar de oxígeno es presión parcial de oxígeno sobre presión total. Esa es la fracción molar con relación de presiones, pero también podemos hacer la relación de número de moles, que también hemos avanzado en la teoría. Ahí está. Fracción molar de oxígeno es número de moles de oxígeno sobre número de moles totales. ¿Ya? Tengo yo el número de moles totales. No se olviden, tengo el número de moles totales. Hemos calculado al principio. Tenemos la fracción molar de oxígeno. Con eso podemos calcular los moles de oxígeno, entonces. ¿Ya? Solamente hay que hacer el despeje. De la misma manera, número de moles totales que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar por la fracción molar del oxígeno. Y eso va a ser igual a número de moles de oxígeno. Ya, ahí está. Hay que multiplicar número de moles totales por fracción molar del oxígeno. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos el número de moles totales. Lo hemos calculado al principio usando ecuación de estado. Por ahí alguien iba a decir, ¿para qué calcular? Ahí está, aquí me va a servir el número de moles totales. 1,023 moles es. Eso voy a reemplazar aquí. ¿Listo? Vamos a reemplazar entonces ahí. Los moles totales teníamos, usando la ecuación de estado, hemos calculado esos moles. Entonces, yo voy a darle la vuelta, como hemos dicho, número de moles de oxígeno es igual, número de moles totales, 1,023 moles, multiplicado por la fracción molar del oxígeno, y eso es 0,3. Ahí está, 1,023 moles por 0,3. Eso lo llevamos a la calculadora. Y eso me va a dar 0,30 más o menos, o 0,31 si quieren, o voy a yo anotar tal como me está saliendo en mi calculadora. Un ratito. Me está saliendo 0,3069. Por esta vez voy a anotar así, sin redondeos. Moles. Ahí está. Ese es el número de moles del oxígeno. ¿Ya? Ese es el número de moles del oxígeno. Voy a hacer un acercamiento ahí. Ahí está. Tenemos el número de moles de oxígeno, a menos que me haya equivocado en algún reemplazo o en el cálculo, en mi calculadora, pero ese sería el número de moles del oxígeno, ¿ya? Y hemos terminado el inciso B, eso nos pedían en el inciso B, moles de oxígeno. Y en el inciso C nos estaban pidiendo, en el inciso C, ya está el inciso B, moles de oxígeno, ya hemos calculado. En el inciso C, no se olviden, nos están pidiendo masa de nitrógeno. Si yo quiero la masa de nitrógeno, entonces me parece que hay que calcular también moles de nitrógeno antes de calcular la masa. ¿Ya? Entonces, eso más voy a hacer. Y luego vamos a confirmar que todo lo que hemos hecho esté bien. Puede ser que en alguna parte me he equivocado en algún reemplazo, pero me parece que todo está bien. Inciso C, el inciso C. En este inciso C me están pidiendo la masa de nitrógeno, ¿no? Entonces, para calcular la masa de nitrógeno, antes debo calcular los moles de nitrógeno, les cuento. ¿Ya? Así como hemos calculado los moles de oxígeno aquí arribita, aquí, ¿no? Igualito vamos a calcular el número de moles de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, fíjense, estoy copiando la formulita. Fracción molar de oxígeno, dice acá, ¿no? Pero vamos a hacer el cambio, pero para el nitrógeno. Fracción molar de nitrógeno es número de moles de nitrógeno sobre número de moles totales. Tengo fracción molar de nitrógeno, tengo número de moles totales, entonces hago el despeje. El número de moles totales que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar por la fracción molar del nitrógeno. Y eso es igual al número de moles de nitrógeno. Ahí está. De acá vamos a hacer simplemente los reemplazos. Ya reemplazamos entonces. Y con eso vamos a tener el número de moles de nitrógeno. Va a ser número de moles total. Sabemos que el número de moles total es 1,023 moles. Por la fracción molar del nitrógeno, que es 0,7, que lo hemos calculado también. Ahí está. Eso lo llevamos a la calculadora y con eso tendríamos el número de moles
de nitrógeno. 0,7161 a mí me está saliendo, ¿ya? Número de moles de nitrógeno, 0,7161 moles. ¿Ya? Ahí está. No me han pedido estos moles, pero me van a servir para el cálculo final. ¿Ya? Ahora sí, con estos moles yo ya voy a poder calcular la masa, ¿no? Necesito hallar, como habíamos dicho, masa de, aquí arribita, masa de nitrógeno, ¿no? En el inciso C necesito hallar masa de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, como ya tengo el número de moles de nitrógeno, solamente me faltaría usar esta formulita que también hemos visto en clases anteriores. El número de moles N siempre es igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Ya? Esta formulita que también hemos usado bastante. Conocemos esta forma. El número de moles de cualquier compuesto es igual a la masa de ese compuesto sobre el peso molecular del mismo compuesto. En este caso, número de moles del nitrógeno va a ser igual a la masa del nitrógeno entre peso molecular del mismo nitrógeno. ¿Ya? Nosotros, ¿qué tenemos ahorita? El número de moles de nitrógeno. Y podemos hacer el cálculo del peso molecular del nitrógeno. Y de ahí vamos a tener la masa de nitrógeno, ¿no? Que nos están pidiendo. Entonces, esto es algo que ya hemos visto cientos de veces. Me refiero al peso molecular. Podemos hacer el cálculo del peso molecular de nitrógeno. Eso más voy a hacerlo acá. Es bien cortito, es 28. Estoy anotando peso molecular. Peso molecular. Entonces, estamos hablando del nitrógeno. El nitrógeno es N sub 2, ¿no? N sub 2. Entonces, para obtener el peso molecular del nitrógeno, ¿qué hay que hacer? Eh, necesitamos, vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer esto, a ver, peso molecular del nitrógeno 2, ahora sí. El peso atómico de nitrógeno, que lo podemos obtener de cualquier tabla periódica, es 14, el peso molecular de, perdón, peso atómico del nitrógeno, mil disculpas. Se lo puede obtener de cualquier tabla periódica. Peso atómico del nitrógeno es 14. Y eso lo multiplicamos por el subíndice que acompaña al nitrógeno en la fórmula, N2 por 2, ¿no? Entonces me da 28. Ese es el peso molecular del nitrógeno, 28 gramos por mol, ¿no? 14 por 2. 14 porque es 14 el peso atómico del nitrógeno. Y por 2 porque el subíndice del nitrógeno es 2, ¿no? 14 por 2, 28. 28 gramos por mol es el peso molecular del nitrógeno. Y de ahí podemos hallar la masa de nitrógeno, ¿no? Como siempre, este peso molecular que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar y con eso ya tendríamos la masa de nitrógeno. Peso molecular de nitrógeno lo multiplicamos por número de moles de nitrógeno y eso es igual a la masa de nitrógeno. Ahí está. Entonces yo aquí abajito voy a hacer los reemplazos. Sí, directamente a ver. Peso molecular de nitrógeno, 28. Sus unidades son gramos entre mol. Y eso lo multiplicamos por el número de moles de nitrógeno que acabábamos de hallar acá. Aquí está 0,7161. Para eso hemos calculado 0,7161 moles. Eso es igual a la masa del nitrógeno 2. Ya, ahí está. Aquí se van a cancelar mol de abajo con mols de arriba. Y ya tenemos la masa de nitrógeno. Ya, solamente espero que aquí me alcance el espacio masa de nitrógeno. Entonces, 28 por 0,7161. 28, 20.05 le voy a poner yo. 20.05 gramos. En gramos me va a quedar. Ya, ahí está. Solamente falta regular esa partecita. Pero con eso ya estarías resuelto el ejercicio. Entonces, el peso molecular es un cálculo que lo hemos hecho adicional
necesitábamos ese peso molecular, ¿ya? Luego hemos hecho el reemplazo de peso molecular de nitrógeno por número de moles de nitrógeno. Eso lo voy a anotar aquí. No, no hay espacio. Ahí nomás. Y la masa de nitrógeno, aquí está. Ahí vamos a anotar la respuesta con una flecha. ¿No? Obviamente faltaría, a ver, está todo bien, ¿no? Todo bien. De todas maneras, si es que hay alguna duda, alguna consulta, tienen que preguntarme, pero esa es la masa de nitrógeno. Con eso está resuelto completamente el problema. Todo lo que necesitábamos ya está. Ya está. Vamos a resolver este nuevo problemita hasta donde nos dé el tiempo. Dice, un recipiente rígido de 15 litros, ¿no? Nos están hablando de un volumen de 15 litros. Entonces, en los datos yo le pongo volumen igual 15 litros. 15 litros. Contiene una mezcla de helio, neón y argón. Entonces, como habíamos mencionado, podemos hacer el esquemita, el grafiquito. Este es nuestro recipiente y ahí vamos a tener, en este caso, tres gases, helio, neón y argón. Helio, neón y argón. Ahí está. En este caso, chicos, por si acaso, y ahí esto les voy a pedir yo a los que necesiten, el helio, el neón y el argón son gases nobles, ¿no? Que los pueden ubicar en la tabla periódica, son gases nobles. Estos gases, al ser nobles, ah, los átomos que tienen cada uno de estos, el helio, por ejemplo, ya son estables por sí mismos, ¿ya? Eso en la teoría, ¿no? Tienen que ir a investigar, pero ¿a qué quiero llegar? Cuando hablamos de gases nobles, helio, neón, argón, por ejemplo, no es necesario ponerle el subíndice 2. El subíndice 2 que si se han dado cuenta prácticamente en todos los ejercicios que hemos resuelto, en todos los ejercicios tenía el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, tenían ese subíndice 2, ¿no? Pero en este caso no necesitan ese subíndice, ¿ya? Porque son gases nobles y al ser gases nobles, sus átomos son estables, ¿ya? No necesitan tener el subíndice 2, mientras que el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, que hemos visto en clases anteriores, si se han dado cuenta, siempre han tenido que apoyarse de un subíndice 2, por ejemplo, en este ejercicio O2N2, siempre, ¿ya? Eso es parte de otro tema, por si acaso, chicos, de enlaces covalentes, tenemos que ir a revisar un poquito, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta que el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el cloro, por ejemplo, esos cuatro, me acuerdo yo, son elementos diatómicos. Es decir, que cuando trabajamos de esta manera individualmente con el oxígeno, un 2 tenemos que ponerle ahí, ¿ya? Y es importante ese 2 para el nitrógeno de la misma manera, porque, como se habrán dado cuenta, hemos necesitado por ahí el peso molecular, ¿no? Es del nitrógeno, su peso atómico es 14 por 2, hemos multiplicado por 2. Es bien importante ese subíndice 2, ojo con eso, ¿ya? Pero cuando hablamos de gases nobles no es necesario. Helio, neón, argón, xenón, por ejemplo, no necesitan ese subíndice 2, ¿ya? Eso por si acaso es parte de otro tema, ¿no? De enlaces covalentes más.
más precisamente, ¿ya? Entonces, no necesitan el subíndice, el helio, el neón y el argón, ¿no? A 27 grados centígrados, dice, entonces le ponemos ahí temperatura T igual a 27 grados centígrados. Eso hay que llevarlo a Kelvin, ¿no? Eso está facilito, 300 me va a dar. Las presiones parciales son, las presiones parciales me están dando la presión parcial del primero que sería helio, respectivamente, dice también en el enunciado, por lo tanto, presión parcial del helio es igual a 0,80, 0,80 o 0,8 atmósferas, es lo mismo. Luego viene el neón, el orden es helio, neón, argón. Entonces, luego anoto la presión del neón, presión parcial del neón es igual a 1,20 o 1,2 atmósferas, ¿ya? Y finalmente, 0,80 del argón sería eso, presión parcial del argón, 0,50, 0,50 o 0,5 atmósferas. Ya, ese cerito después, el último cerito ya no anoto, no es necesario. Si quieren hacerlo, lo hacen. 0,80 o 0,8. 1,20 o 1,2 es lo mismo. 0,50 o 0,5 es lo mismo. Ya, helio, neón, argón, en ese orden, porque me dice acá respectivamente, ¿no? Esas son las presiones parciales. 0,80 para el helio, 1,20 para el neón y 0,50 para el argón. Por eso dice respectivamente. Y nos piden calcular la presión total y la fracción molar de cada gas. Entonces, la presión total me están pidiendo en el inciso A. Presión total, ¿ya? Y además nos piden la fracción molar de cada gas, ¿no? Entonces, yo necesito X del helio. Necesito también X del neón. X del argón. Ahí está, las fracciones molares de cada gas. Eso nos han pedido en el inciso A. ¿No? En el inciso B, ¿cuántos moles de cada gas hay? Moles de cada gas. Inciso B, me están pidiendo moles de cada gas. Entonces, número de moles del helio, número de moles del neón y número de moles del argón. Ahí está, eso en el inciso B. Y en el inciso C todavía hay más. Se abre el recipiente y se deja escapar gas hasta que la presión total baja a 1,5 atmósferas, ¿no? En el inciso C, se abre el recipiente, ¿no? Ojo con eso, voy a anotar enseguida que se abre y se deja escapar gas, hay una fuga de gas hasta que la presión total baja a 1,5. Ya, mucho ojo con eso. Ahora la presión total en el inciso C es igual a 1,5 atmósferas. Vamos a analizar eso al final. Manteniendo la temperatura constante, calcule los moles de cada gas que quedan luego de cesar el recipiente, ¿no? Me están pidiendo nuevamente los moles de cada gas. Entonces yo voy a ver, en base a eso, vamos a calcular nuevamente los moles. Voy a hacer un acercamiento ahí. Ahí está. En el inciso C hay un cambio en el inciso C. Nos dicen que hay una fuga de gas del recipiente, entre la presión baja a 1,5 atmósferas y nuevamente me piden los moles de cada gas, que ya no van a ser los mismos que los moles en el inciso B. Ojo, ya mucho cuidado con eso, ya no va a ser lo mismo. Eso vamos a ir viendo poco a poco. El inciso C sería el más complicado, entre comillas, ¿ya? Vamos a tratar de que no sea así. Ahí está. Vamos a empezar entonces. Tenemos volumen total y temperatura total. Lo de la temperatura, chicos, eso ya sabemos de memoria. Así que a esta temperatura que es 27 grados centígrados, le sumamos 273 y obtenemos 300, ¿no? 300 Kelvin es la temperatura, a menos que me haya equivocado en la suma, ¿no? La temperatura total es 300 Kelvin.
¿Ya? Lo bueno es que aquí nos han dado las presiones individuales de cada gas, ¿no? Del helio, del neón y del argón. Entonces, por Dalton ya podemos hallar la presión total. Entonces, eso está rápido, fíjense, inciso A, ¿ya? Vamos a hallar la presión total. Vamos a decir presión total, coma, por Dalton. Es decir, estoy usando la ley de Dalton de las presiones parciales. Presión total por Dalton. ¿Qué dice la ley de Dalton? Dice que la presión total en una mezcla gaseosa es igual a la presión del primer gas, que sería helio, más la presión del segundo gas, que sería neón, más la presión del tercer gas, que sería argón. Esa es la presión total, según la ley de Dalton de las presiones parciales. Presión total es presión de helio más presión de neón más presión de argón. Vamos a hacer los reemplazos. Presión de helio 0,8. 0,8 atmósferas. Más presión de neón 1,2. Más presión de argón 0,5. Esas tres presiones sumamos y vamos a obtener entonces la presión total. 2,5 creo que era, ¿no? 0,8 más 1,2 más 0,5, 2,5. 2,5 atmósferas. Ahí está, hemos resuelto el inciso A, ¿no? Usando simplemente la ley de Dalton de las presiones parciales, sumamos las tres presiones de los tres gases y ya tenemos la presión total. Inciso A ya está, ¿no? Además, falta, ¿no? Además de que nos piden las fracciones molares de cada gas, ¿ya? Fracciones molares más nos piden. Voy a hacer un acercamiento ahí ya. Ahí está. Ahí está. Incluso tengo las presiones parciales acá. Helio 0,8, neón 1,2 y argón 0,5, ¿no? Entonces, quiero fracciones molares, ¿no? Necesito fracciones molares. Entonces, voy a empezar con el helio. Incluso voy a anotar. Fracciones molares. Voy a empezar con el helio. Fracción molar del helio es igual a ¿qué? Hemos dicho que es igual a, puede ser relación de moles o puede ser relación de presiones. Presión parcial de helio sobre presión total de la mezcla gaseosa. Con esto podemos calcular tranquilamente la fracción molar de helio. Vamos a ver si aquí hay el espacio adecuado. Entonces vamos a reemplazar fracción molar de helio, es presión parcial de helio. La presión parcial tenemos 0,8 atmósferas entre la presión total, que es 2,5 atmósferas. Las atmósferas se van a cancelar, por eso ya no lo anoto. Ahí está. Eso dividimos. ¿Ya? Y con eso vamos a obtener la fracción molar del helio. 0,8 entre 2,5. 0,32 me da. Y ya. No tiene unidades la fracción molar, no se olviden. Hemos calculado la fracción molar de helio, dividiendo la presión parcial de helio sobre la presión total de la mezcla gaseosa. Lo mismo vamos a hacer para los otros dos gases. Lo mismo, igualito, idéntico todo. Así que incluso voy a copiar la fórmula, pero ahora esta fórmula va a ser para el neón. Fracción molar de neón es igual a la presión parcial de neón sobre presión total, igualito. Entonces hago los reemplazos, porque tengo la presión parcial del neón y tengo la presión total. La presión parcial del neón está acá, 1,2, ¿vale? 1,2 atmósferas, abajo la presión total, 2,5 atmósferas. Las atmósferas se van a cancelar, así que ya no estoy anotando atmósferas. ¿Listo? Entonces, eso lo llevo a la calculadora, 1,2 entre 2,5, y eso me sale 0,48. Entonces, yo ya tengo la fracción molar del neón. X de neón, fracción molar de neón, es 0,48.
No tiene unidades la fracción molar, así que ahí está. Hemos obtenido la fracción molar del neón. De la misma manera, igualito, con el mismo procedimiento vamos a hallar la fracción molar del argón. Incluso la fórmula voy a copiar, pero en este caso va a ser la fracción molar del argón. Es igual a la presión parcial del argón sobre la presión total. ¿Ya? Entonces voy a hacer el reemplazo simplemente. ¿Ya? Voy a hacer el reemplazo. Tenemos la presión parcial del argón, que está acá, 0,5, ¿vale? Está en los datos, 0,5. Y lo dividimos entre la presión total, que es 2,5. Y eso me sale 0,2 a mí, a menos que me haya equivocado. Fracción molar del argón, 0,2. Y ya, ahí está. Con eso habríamos terminado el inciso A. Hemos hallado la presión total y las fracciones molares de cada gas. Ahora, ¿cómo voy a saber que lo que acabamos de hacer está bien? ¿Cómo vamos a saber que estas tres fracciones molares que hemos calculado están bien calculadas? Fácil, ¿no? Usamos el concepto que hemos visto en el problema anterior, que está acá, ¿no? No se olviden que al sumar las fracciones molares individuales, siempre tiene que dar 1, ¿no ven? La mezcla gaseosa. En el caso del problema 1, eran dos componentes nomás, oxígeno y nitrógeno. Sumamos las dos fracciones molares y me daba 1. Ahora yo tengo, en este ejercicio 2, yo tengo tres componentes, helio, neón, argón. Sumo las tres fracciones molares que están acá y me tiene que dar 1. Si me da 1, quiere decir que hemos hecho bien, ¿no? Entonces yo sumo 0,32 más 0,48 más 0,2 y eso me da 1 cabalito, sin decimales, sin nada, me da 1. Quiere decir que lo que hemos hecho está bien, ¿no? Entonces hemos calculado el, 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 las fracciones molares individuales y obviamente está todo bien. ¿Ya? Si hay alguna duda me dicen. Como ya hemos calculado las fracciones molares y la presión total, ¿no? Ahora, inciso B, me piden cuántos moles hay de cada, cuántos moles de cada gas hay, ¿no? Número de moles tenemos que calcular. Entonces, lo que yo voy a hacer, chicos, para resolver eso, inciso B le voy a poner. Todavía no voy a resolver, pero el inciso B como tal, lo que voy a hacer primero es número de moles totales, ¿ya? Moles totales voy a anotar acá. Moles totales primero, ¿ya? Voy a calcular moles totales en el inciso B. ¿Cómo voy a calcular moles totales? Usando ecuación de estado, ¿ya? Voy a usar ecuación de estado como hemos hecho en el problema anterior también. ¿Qué dice la ecuación de estado? Presión por volumen es igual a número de moles constante R por temperatura. Esa es la ecuación de estado, ¿ya? Yo voy a ponerle presión total, fíjense, presión total y número de moles totales, igual que en el ejercicio anterior. El volumen lo tenemos, R siempre es dato y la temperatura nos han dado. Vamos a poder calcular moles totales, igual que en el ejercicio anterior, lo mismo. ¿Ya? De acá voy a despejar el número de moles totales. ¿Ya? RT que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, como ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer mi despeje más elegante, voy a calcular número de moles totales y eso va a ser igual a la presión total multiplicado por el volumen total o volumen simplemente, dividido entre R por T. Ahí está, ese es mi despeje, ya directo, porque ya hemos hecho en el problema anterior también. Ya, moles totales con eso vamos a calcular. Entonces, aquí vamos a hacer el reemplazo de todos los datos que tenemos. Ya, con esto vamos a calcular el número de moles totales. La presión total, 2,5 es, ¿no? Aquí hemos calculado 2,5 atmósferas es la presión total. 2,5 atm. ¿Ya? Volumen, el volumen total, no me acuerdo, está en los datos. Volumen es 15 litros y la temperatura es 27 grados centígrados, eso ya hemos visto. 15 litros es el volumen, vamos a reemplazar aquí, volumen B es igual a 15 litros. La constante R, 0, va a ser 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Por la temperatura. La temperatura es 27 grados centígrados, lo hemos llevado a Kelvin y daba 300 Kelvin. ¿No? Eso, ahí está. Esos son los
los datos, todo se cancela, todas las unidades que sean iguales se cancelan, atmósferas con atmósferas, litro con litro, Kelvin con Kelvin, y me va a quedar en mol, igual que en el problema anterior, igualito, ¿no? Todo eso a la calculadora entonces, y vamos a obtener ya el número de moles que lo voy a anotar aquí arriba, número de moles totales, N sub T. Solamente tenemos que cargar en nuestra calculadora 2,5 por 1,5, no, 15 por 15 dividido entre 0,082 y eso hay que multiplicar abajo por 300. ¿Ya? Ahí está, a menos que me haya equivocado, mi número de moles totales es 1,52 más o menos, 1,52 moles. ¿Ya? A menos que me haya equivocado. Ese es el número de moles totales de mi mezcla gaseosa. Con ese número de moles totales podemos hallar los moles individuales. ¿Ya? Entonces vamos a anotar ahora moles individuales. Esto era moles totales, ahora moles individuales. Individuales. ¿A qué me refiero? Si yo necesito fracción molar de helio, eso es igual a número de moles de helio entre número de moles totales. ¿No? Estoy usando la relación de moles para la fracción molar. ¿Ya? Así como hace instante hemos usado la relación de presiones para la fracción molar, ahora la relación de moles. Con esto vamos a calcular moles de helio, por ejemplo, ¿no? Luego de neón y luego de argón. ¿Ya? Tengo la fracción molar de helio, tenemos por ahí donde está 0,32. Tengo el número de moles totales que acabamos de calcular aquí, 1,52. Con eso podemos calcular el número de moles de helio. Este despeje ya lo hemos hecho varias veces, por favor, chicos, este despeje del número de moles de helio, ¿no? Tenemos que agarrar el número de moles totales y pasarlo al otro lado a multiplicar, ¿ya? Entonces, como ya hemos hecho varias veces, sabemos que el despeje es el siguiente, número de moles de helio es igual al número de moles totales multiplicado por la fracción molar de helio. Esto, ¿no? Con esto vamos a trabajar en los otros dos gases. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar de una vez. Aquí abajito hacemos el reemplazo. Número de moles totales. Tenemos 1,52 moles por fracción molar de helio. Fracción molar de helio 0,32. Eso. Y con eso ya tenemos el número de moles de helio.